cuando uno corre un maratón, tú nunca entrenas los 42 kilómetros. Todas las personas llegamos sin haber nunca corrido 42 kilómetros. ¿Qué pasa si yo corro muchas maratones en un año? Hago todo un circuito mundial, Tokio, Boston, Londres, Berlín, Chicago, Nueva York. ¿Qué pasa si las corro todo en un año? ¿Qué significa correr 6 maratones en un año? ¿No había nervios, ponte tú? ¿No había susto de decir no lo voy a lograr? Lo más difícil de correr un maratón cuando uno llega es cómo administro toda esta adrenalina y toda esta energía. Porque uno llega muy bien preparado físicamente. Entonces es muy fácil pasarse de revoluciones. Ya, espérate. En Boston no se dan las cosas como este hombre tenía planeado. Y más o menos en el kilómetro 15 o más por ahí 16, ya me empiezo a sentir no muy bien. Que veo una ambulancia, tienes principio de hipotermia, así que no puedes seguir corriendo. No, es que estoy en un desafío, tengo que seguir corriendo. No, mijo, no te autorizo a que sigas corriendo. No puedes seguir corriendo. Yo, que no me estás entendiendo. ¿Qué hago ahora? Esto se fue a la cresta y tuve que abandonar. ¿Cuál era la sensación como emocional en ese momento? ¿Derrota? ¿Fracaso? Venía como campeón 11 maratones. Pues digo, ¿seré capaz de terminar un maratón ahora? Te quedaban 4 maratones. ¿Qué pasa con eso? Este capítulo que estás viendo hoy es solamente la primera parte de una conversación que duró como 2 horas y media con Gonzalo, y en esta primera parte él nos cuenta en detalle lo que significaban las 3 primeras fechas: Tokio, Boston y Londres, de un desafío total de 6. Queremos agradecer a nuestros auspiciadores, a Flow, a Blue Express y a Loading Play, que no solamente son herramientas increíbles para que tu e-commerce funcione automáticamente y de forma súper eficiente, sino que ellos también hacen posible que tengamos acceso a historias como esta que finalmente expanden nuestra concepción de lo que es posible. Los dejo ahora con el podcast. Todos tenemos un sueño que queremos cumplir y todos queremos lograr una hazaña que nadie más ha cumplido. Gonzalo, mi invitado de hoy, hizo 6 maratones en un año, lo cual no es menor. Después vamos a explicar por qué no es menor. Y de esas maratones sacó un montón de lecciones de vida que hoy día va a compartir con nosotros. Así que bienvenido, Gonzalo Zapata, a Negocios del Futuro. Emocionado de verte aquí, hombre. No sabes lo feliz que puedo estar acá. Muy bien. De conversar contigo, Julián. La verdad que es un honor poder compartir mi experiencia contigo, además con unas personas maravillosas que uno conecta, que la vida te va mostrando, te va conectando. Así que nada, que sea algo, tremendo, que sea un buen viaje, tremendo. Una buena carrera. Mira, eso te iba a decir, en esta conversa vamos a hacer un recorrido por ese año en que tú te hiciste 6 maratones. Vamos a preguntarte primero qué significa esta hazaña. Vamos a ir haciendo un recorrido por cada una de las ciudades y vamos a ir sacando los aprendizajes, que son aprendizajes que van mucho más allá del running, que son aprendizajes que van mucho más allá de la vida deportiva, sino que son aprendizajes de vida, y en eso te quiero como sacar el jugo. ¿Cachai? Maravilloso, es lo que más me gusta. Así que partiendo, ¿qué significa correr 6 maratones en un año? ¿Por qué es una cosa que lo explicáis en la mitad del libro y por eso me sorprendió? ¿Por qué es algo tan...? A ver, porque requiere principalmente un esfuerzo físico, mental, espiritual, sí, realmente importante. Normalmente los corredores, incluso los profesionales, pero si lo llamo al mundo amateur, que es donde que además es un concepto que me gusta mucho, porque el amateur se habla normalmente, casi despectivamente ser amateur, pero yo me declaro un amateur de todo, porque sí, la génesis de la palabra viene del amar, del que hace algo solamente por el amar. ¿En serio? De ahí, hace poco tiempo, bonito. Sí. Es un concepto para seguir profundizando, pero viene de ahí, de esa lógica. Entonces, claro, un deportista amateur, un maratonista amateur, normalmente alguien que de hecho está constantemente entrenando se plantea correr 1 o 2 maratones al año. Eso es lo normal. Eso es lo normal. 1 por semestre. Eso es como lo que uno... ¿Y eso es por qué? ¿Por la cantidad de horas, o sea, por la cantidad de días de descanso que necesitáis post-maratón? Uno, por el tiempo que uno necesita de recuperación, porque es muy exigente correr los 42 kilómetros para el cuerpo muscularmente, y requiere no solamente exigente el día de la carrera, sino que requiere una buena preparación para poder llevar a cabo esta carrera. Entonces, normalmente uno está preparándose 3-4 meses, corre, descansa un par de semanas, 3 semanas, vuelve a entrenar para la segunda... Claro, entonces, normalmente no te daría correr 6. Normalmente no. O sea, es muy complejo. A menos que... Por algo llegó a ser un libro. Claro, a menos que no te acuerdas de un libro. Exactamente. Perfecto. ¿Y cómo se planifica una hazaña así? Porque quizás este es un canal que hablamos mucho de negocio, y siempre en el tema de negocio siento yo que las personas que armamos empresas siempre estamos con el trade-off de decir hasta cuál es mi límite, ¿cachai? Pero en el mundo del deporte yo siento que el límite está mucho más allá, ¿cachai? O sea, tú tenés límites a nivel de una planificación, pero así gigantesca, y creo que hay mucho que aprender de eso, ¿cachai? Para los que hacemos negocios y para generar la vida. ¿Cómo se planifica una hazaña de ese tipo? Totalmente. O sea,
correr, o sea, la analogía de preparar un maratón, correr Sí, un maratón es la analogía de la vida, digamos. O sea, hay muchísimos temas que uno puede ir tomando como ejemplo y haciendo paralelo. Pero creo que hay algo importante, yo creo que hay varias cosas que se combinan para tomar la decisión de hacer este desafío. Uno, mi espíritu emprendedor. Yo creo que en ese sentido, desde siempre, me gustó impulsar cosas, me gustó desarrollar cosas, buscar nuevas formas de poder plantear ciertas situaciones. Y por otro lado, con un propósito de vida. Porque el correr me cambió la vida. Y yo creo que eso es como lo primero que ahí parte todo y que nace como la idea de correr un maratón en mi vida, hacer un check muy desde el ego, quería una medalla, mostrar una medalla. De hecho, me inscribí para correr mi primer maratón en Nueva York, entonces quería estar en Nueva York con la medalla, que todo el mundo en ese momento, 2012, 2013, pensando más en Facebook que en Instagram o en TikTok, que me dieran muchos likes y que la gente me valorara por eso. Pero me cambió la vida y me llevó a establecer un propósito de vida. Y desde ahí así a planificar este tema. Y de ahí digo, bueno, si encuentro tan potente, por estas analogías de la vida que tiene el correr, encuentro tan interesante además darle otra perspectiva al correr, porque está muy vinculada, como todas las cosas que hacemos, al éxito tangencial del tiempo, el lugar, a controlar todo, a poder parametrizar todo. Y yo empecé a tener una visión distinta. Yo dije, ¿qué pasa si corro sin reloj? ¿Qué pasa si corro realmente encontrando mi centro, mi ser? Y en esa lógica me empezó a ir bien y me empecé a sentir mucho mejor en muchas dimensiones de la vida. Y llegó un momento en que el 2015 dije, esto es demasiado bueno para que más gente no la viva. En ese momento, siempre de la perspectiva que el correr era el que te aportaba todos estos elementos, claro. Empezó a desarrollar varios proyectos que impulsaran o fueran consecuentes y coherentes con mi propósito de vida. Que quiero que más gente se conecte, que más gente haga deporte, que más gente mejore su calidad de vida, que entienda la importancia de tener ciertas rutinas quizás más saludables en el día a día. Y ahí dentro de todas estas locuras que se me iban ocurriendo y empezar a desarrollar, que en ese sentido mi cabeza está como todo el tiempo desarrollando cosas, yo creo que en términos muy parecido a lo que son los emprendedores, dije, después de leer una encuesta que se hace en Chile de actividad física, donde los chilenos declaran que el principal motivo para no hacer deporte es que no tienen tiempo. Dije, ¿qué pasa si yo corro muchas maratones en un año? Yo en ese momento tenía mi trabajo, mi hijo tenía un año y medio. ¿Qué pasa si hago todo un circuito mundial, que finalmente donde termino corriendo, que involucra 6 maratones, Tokio, Boston, Londres, Berlín, Chicago, Nueva York? ¿Qué pasa si las corro todo en un año? No con la lógica de demostrarle a nadie que soy un súper deportista o que tengo una capacidad quizá atlética distinta. Estaba lejos del mensaje que quería dejar, sino con un poco decir, mira, estoy con el día a día o la rutina de muchas personas, y a esto le voy a agregar un desafío de ese nivel. Le voy a agregar un estresor, un estrés importante, y es algo que llame la atención, que era correr 6 maratones en un año, pero siempre... Y siempre trabajando y todo, o sea, claro, en una rutina como cualquier cristiano. Exactamente, siempre esa es la idea. Estoy lejos de tener la vida resuelta. Claro. De hecho, soy hijo de un príncipe. De hecho, soy igual que tú. Igual que cualquiera. Y de hecho, este proyecto tuve que buscar auspiciadores. Fue un emprendimiento más. Sí. O sea, esto fue un emprendimiento más. O sea, fue marcar un statement que se puede, básicamente. Exactamente. Y hay un tema importante que son 6 maratones, pero no son cada 2 meses. Porque muchas veces las personas piensan, oye, bueno, claro, cada 2 meses ya quizás no es tan complejo. Hay tiempos de recuperación, pero esto tenía varios hitos importantes. Boston y Londres tienen solo 6 días de diferencia. Boston se corre siempre un lunes, un feriado. Londres era el domingo siguiente. Y el segundo semestre que se corre de Berlín, Chicago, Nueva York, son 6-7 semanas de diferencia. Entonces, además, habían elementos importantes que saber manejar. Exactamente. Exacto. O sea, por eso es una hazaña que y me encanta cómo te lo planteaste. O sea,
desde el propósito, desde correr con calma, no por competitividad, me planteo algo que muy pocos han podido llegar a hacer. De hecho, por ejemplo, yo sabía que había muchos trade-off, muchas costo-oportunidades. Yo venía corriendo hasta ese momento, había corrido ya 10 maratones, hasta el 2017, Ajá. porque este desafío lo comencé el último domingo de febrero del 2018 en Tokio. Yo venía corriendo muy rápido y muy bien. Me estaba yendo muy bien. No, bueno, Sí, porque esa es la otra, que el desafío era correr las 6 maratones en menos de 3 horas. sí. Sí, porque esa es Sí, la otra, claro, no es correrlas nomás en sí. 18 horas. Po. Bueno, para contextualizar a las personas que están viendo, escuchando, claro, yo he corrido 22 maratones, todas bajo 3 horas. Para que se hagan una idea, el tiempo promedio en que termina una persona un maratón, un hombre, Un amateur. Es 4 horas y 15, 4 horas 10. O sea, estás muy cerca de los capos. Claro. Y solo por curiosidad, ¿cuál es el primer lugar? ¿Qué tiempo es el primer lugar? Hoy día el récord mundial está en 2 horas y segundos. ¿Ya? Wow. Y mi mejor marca es 2 horas 32. Para que se hagan una idea. Ahí está toda la pelea, en esa media hora. No, o sea, hoy día, claro, o sea, pero hoy día los profesionales están corriendo, los que fueron a los Juegos Olímpicos corrían bajo 2 horas 8 minutos. Ese es como lo elite. Y ahí están todos. Ahí están todos, ahí están los... Wow. Claro, pero dentro del mundo amateur era muy destacado. Muchas veces he sido el mejor chileno afuera. Para que se hagan una idea, las 2 horas 32, que fue hecho en Londres, el 2017, justo antes de hacer este desafío, eso es correr prácticamente a 17 kilómetros por hora. O sea, los que van al gimnasio es subirse a la trotadora, ponerla en velocidad 17 y dale 42 kilómetros. 42 kilómetros a esa velocidad. Entonces, claro, entonces habían varios elementos. Tenía un costo-oportunidad que yo sabía que claramente este desafío me iba a implicar correr más lento, a lo mejor nunca más recuperar la forma que logré tener en ese momento, que era puro ego finalmente y que para mí ya no era importante. Mi propósito en ese sentido era, por lo menos lo que yo buscaba, era mucho mayor que un tiempo determinado, que en realidad siento que no es lo importante en lo que hago. Sí lo cuento porque llama la atención, ha sido una buena herramienta para que la gente escuche lo que quiero comunicar, el fondo lo que quiero comunicar, pero yo sabía que iba a tener ese efecto, porque finalmente el estar un año entrenando prácticamente sin parar, con viajes, con someter a un estrés mental importante, sabía que podía tener también consecuencias en mi desarrollo deportivo atlético. Claro. Entonces fue una decisión bien pensada. Y además pasó eso que tú dijiste, que me propuse correr todas bajo 3 horas. ¿Y por qué? Porque cuando yo planteé en un entorno cercano gente que corría, que quería hacer este circuito en un año, esta locura de correr este circuito mundial en un año, inmediatamente me dijeron, pero si tú, es fácil para ti, porque tú corres rápido, las córrelas todas en 3 horas y media, 4 horas. Claro. Las vas a correr tranquilo. Entonces dije, si quiero que esto llame la atención, al primer grupo que tiene que llamarle la atención, es a tus colegas. A mi entorno. Son los primeros. Y de ahí empezar a hacer la cascada a la gente que era mi objetivo final, los que no estaban corriendo. Sí, pues. Entonces dije, la única forma que prestaran la atención era poner otro desafío. Otro desafío que era decir, bueno... Otra condicionante. Ya, está bien, las voy a correr todas bajo 3 horas. Que eso implicaba no dejar nada o poco espacio a la especulación y al control cuando corría. Oye, y me falta solamente saber cómo se planifica. ¿Cuánto tiempo se planifica algo así? ¿Se planifica 6 meses? ¿Se planifica 3 meses? No, ¿Llega y partí? No, fue una planificación prácticamente un año, porque hay que, así, cosas básicas, pero los cupos, la inscripción a las maratones tienen sus tiempos. O sea, claro. Nueva York inscribirse en febrero, Berlín. Claro, o sea, tenés que inscribirte un año antes. Claro, o sea, ya parte por la inscripción un año antes. Obviamente gestionar los recursos, que no eran pocos, porque había que viajar, había que... Quedarse en hoteles. Exactamente. Así que la planificación después del entrenamiento, cuáles van a ser las cargas, cómo se descarga. Eso implicó varias reuniones también con mi entrenador, empezar a... O sea, todo un equipo de gente. ¿no? Claro. O sea, se piensa muchas veces que correr es solo correr, pero correr tiene... ¿Sabéis por qué te pregunto? Porque tú de alguna manera, tú trazas un camino que pocos han recorrido. ¿Cachai? Entonces, ¿cómo? Esto es que es súper heavy, porque lo estaba hablando con Arjun Casasus, que es el dueño de Toast.
Y él también hablaba mucho de la planificación y me decía, bueno, es que tenemos que desarrollar la capacidad de ponernos en el objetivo y de ahí construir, hacer ingeniería inversa y construir. Entonces yo digo, ya, pero eso en el deporte quizá, el mundo deportivo tiene eso un poco más desarrollado, ¿cachai? Sí. Entonces, por eso quiero sacarte eso, ¿cachai? Sí. No, a ver. La planificación y la disciplina es clave en el mundo deportivo. O sea, y finalmente es Pero algo... tú, ¿cómo lo hacías? Eso es lo que me cuesta cachar, ¿cachai? O sea, tú decís, oye, para llegar a esta cantidad de metas tengo que tener tal estado físico, para tal estado físico tengo que correr a tal velocidad, y así Claro, como que vais decantando. a ver, sí, hay una planificación de mis cargas de entrenamiento Ajá. y todo tiene curvas. O sea, es decir, quiero llegar a Tokio, el orden era Tokio, Boston. Después Boston y Londres. Entre Tokio y Boston había un mes y entre Boston y Londres una semana. Sí. Entonces, lo primero fue dividir en dos La primera camada y la segunda camada. Primer semestre y segundo semestre. Entonces, ¿cómo logro planificar para llegar con energía a correr Tokio, correr bien Tokio y después generar un proceso de recuperación durante ese mes casi de mantención, como que todo el proceso como que para mí el proceso previo 4 meses antes o 5 meses antes de Tokio, en realidad desde Chicago, porque yo corrí Chicago el 2007 hasta Tokio, desde octubre a febrero, fue un periodo de carga de desarrollo atlético importante. Ahora siempre, para mí, y esto es como algo que he aplicado, siempre la lógica de que hay que tener mucho cuidado con los sobreentrenamientos, hay que respetar los descansos. Esto no es solamente entrenar y no porque entrene más voy a tener mejores resultados, no porque entrene más rápido. Por eso se planifica, o sea, no es que le des con todo nomás. Y correr maratón tiene algo muy contraintuitivo. Es que no por correr más rápido e intenso es mejor. Correr maratón, tú tienes que desarrollar tu fibra aeróbica. Eso se desarrolla a velocidades lentas. Hay mucho entrenamiento lento que tú sientes que no entrenas. Entonces, ese equilibrio que hay que tener en todas las cosas, en el sentido de cuando uno planifica un emprendimiento, esa ansiedad por resultados, por ver el efecto ahora, hay que, cuando uno corre y entrena, hay que realmente cuidarla. Porque si yo salgo a entrenar cada entrenamiento al máximo, cada entrenamiento quiero correr más rápido y más lejos, la posibilidad de lesión, la posibilidad de sobreentrenamiento, de saturación mental es altísima. Es altísima. Entonces, en esa planificación tengo que controlar muy bien cargas, intensidades y creo que esto es lo más interesante, una de las cosas importantes, realmente estar muy presente en cada cosa que uno hace. Es cómo distribuyo mi energía, cómo distribuyo mi conocimiento en el momento adecuado. O sea, ese fine-tuning en cada cosa que uno va haciendo es demasiado importante. Claro, y el concepto es, no es darlo todo. No. Por eso es interesante y por eso hago el paralelo todo el rato con montar empresas, con emprender, con construir imperios quizás. Sí. No es matarse hasta lograrlo, sino que es al revés, es lograr una rutina, un momentum, un ritmo, ¿no? Y es entender que los resultados llegan cuando tú planificas que llegan. Yo creo que eso es interesante. Sí. Porque si yo planifico, voy a correr Tokio, quiero correr Tokio bajo 3 horas, y eso implica hablar con mi entrenador para que él vea las cargas de entrenamiento y los días de descanso. Establecer en esa rutina un día a la semana de masaje. Incorporar en esa rutina una vez al mes el nutricionista para controlar musculatura. Definir una rutina gigantesca. Alimentación, la preparación física, ojalá los descansos. Y eso todo se ha planificado. Pero porque yo tengo un objetivo que es llegar a correr Tokio en tal tiempo o llegar con tal estado de forma que me permita correrlo bajo 3 horas y quedar con la energía suficiente para poder plantear el segundo. Yo no quiero correr un mes antes de Tokio. Yo quiero el día de Tokio y tengo que llegar en el mejor momento de mi vida. Claro, y ese es también el concepto que tú repetís mucho en el libro. Y tú la pegas antes. No, si correr un maratón no es difícil. Si lo difícil entrenarlo. Lo difícil es entrenar. Ahí está el desafío, en la disciplina, en la perseverancia. Y lo que más cuesta en general, que veo yo, es que es de verdad que las personas comprendan que el resultado lo van a tener el día de la carrera. Y no
no lo van a ver, no lo van a sentir ni en una semana más, ni en 2 semanas más, ni en 3 semanas más. Es muy loco lo que pasa, porque cuando uno corre un maratón, cuando tú vas a correr tu primera maratón, tú nunca entrenas los 42 kilómetros. Nunca. Entonces, todas las personas llegamos sin haber, o la mayoría, sin haber nunca haber corrido 42 kilómetros. Llegan normalmente a 30, 32, puede ser desde 20 hasta 25. O sea, todavía queda un buen... Lo que pasa es que fisiológicamente es muy duro para el cuerpo esos últimos kilómetros y el beneficio que tiene entrenarlo es muy marginal versus el riesgo. Entonces, hay... Interesante. Ya. Entonces tú llegas sin haber... O sea, sin comprobarte que podís llegar a ese tiempo. Sin comprobar que podís recorrer esa distancia. Y además pasa algo más curioso. Es que tú tampoco entrenas... Cuando entrenas esos 30, normalmente puede ser que 1 o 2 entrenamientos los entrenas al ritmo que vas a correr el día de tu maratón. Tú los entrenas más lentos. Entonces, tú no solamente llegas ese día sin haber completado nunca 42 kilómetros, sino que además tu entrenador o no sé, el device que estés usando te va a decir, mira, tú eres capaz de correr a 12 kilómetros por hora. Y tú dices, pero si yo nunca he corrido 30 kilómetros a 12 kilómetros por hora, ¿cómo voy a completar 42? Y viene lo mágico, que viene el descanso, viene la motivación, se juntan una serie de cosas. La adrenalina. Y se logra. Y está todo dentro de la planificación. Que está toda la planificación porque están las curvas de entrenamiento. Y se logra. Y se logra. O sea, tú entrenas ahí, que eso es súper importante, porque yo soy baterista, toco batería y en la música pasa un poco lo mismo, ¿cachai? O sea, tú lo que estás diciendo es que tú te practicas a un 80% o a un 70% de tu capacidad y tú en el escenario o en la cancha das ese 30% adicional. Exactamente. Por el entusiasmo, por la motivación, por el ánimo, pero también por la planificación, porque también está planificado de que tu estado de forma, el momento de la carrera, tenga la capacidad de correrlo, porque entrenaste para eso. Claro. Te preparaste. Ahora, porque lo que pasa es que también, y esto es súper interesante, como cuando digo, correr tampoco se trata solo de salir a correr. Tengo que tener preparación física. Hay entrenamientos que son solos de velocidad. Son mucho más cortos, pero intensos. Hay otros que son largos y lentos. Entonces, en esa variedad, como en esta licuadora que uno empieza a incorporar, y empiezan a florecer las evolución y el resultado. Y por eso uno tiene que considerar en cada cosa que uno hace. Cuando uno emprende, no es solo el producto que estoy creando, el servicio, sino que hay una serie de cosas que finalmente vas sumando a la juguera que en algún momento... Sí. Toda esa combinación, todo se confabula. Desde el mentor hasta el contador, hasta todo se confabula para que tú tengas algo. Pero hay que tener paciencia para que llegue eso. Porque esto no es magia. No es generación espontánea, ¿sabes? Es una generación planificada. Es planificado. O sea, los casos de cosas que son espontáneas y que nacen así son muy escasos. Quizás tienen mucha más repercusión que todo el resto. Entonces uno se queda con la idea de que todo es mágico, de que todo es instantáneo, de que todo es de un día para otro. Entonces hago el emprendimiento y mañana... Sí, y no es así. No, es en base a la disciplina, a la planificación, pero también a estar súper abierto a que vamos a tener millones de cambios en nuestra planificación. O sea, esto es así. O sea, no. Yo tengo todo súper planificado, pero la vida nos va diciendo súper bien que tengáis todo tan estructurado, pero esto tampoco es así. Y por eso es importante estar siempre presente en el momento. Para mí eso es clave. O sea, desde el momento en que uno empieza, por ejemplo, uno empieza a pensar en la carrera, en cómo voy a llegar, en el tiempo, y me empiezo a proyectar y dejo de estar consciente de cómo estoy corriendo, es muy probable que pierda el ritmo, que a lo mejor acelere porque dejo, y un poco el emprendimiento, ¿cuántas veces estamos pensando en cuando esto va a ser rentable y cuando voy a ganar la plata y resulta que al lado tuyo están pasando todas las cosas y no las miras? Y no estoy cachando. Pero espérate, te quiero guiar para allá porque quiero empezar con la primera ciudad. Dale. Porque Tokio es la primera ciudad y que en tu libro contáis algo súper lindo de Tokio, que claro, todo el mundo se imagina una maratón y se imagina un montón de vasos en el suelo porque los gallos toman agua y botan el vaso. Y en Tokio no se puede botar basura. No. Tú contáis eso y yo me quedé como, what the fuck. O sea, esto es un montón de gente corriendo en un lugar impecable. Impecable. O sea, eso ya es impactante.
Y quería preguntarte justamente por el antes de llegar a este como estado súper presente de correr, hay que partir. ¿Cachai? ¿Qué pasa? ¿Cómo viviste esa partida? Porque era como, ya, pues estamos acá. Llevamos un año entrenando o llevamos tantos meses entrenando. Sí. ¿Cómo fue eso? Porque era el gran día de la partida de todo. Sí. Fue emocionante, presión, obviamente. Era la primera carrera. El proyecto dentro del mundo muy acotado que son los corredores tenía repercusión. Tuvo algo de repercusión también a nivel de medio masivo. En Canal 13, en EMOL, se habló de este desafío. Entonces, claro, por un lado, mucha emoción de estar en Tokio y para mí, algo que me enseñó, dentro de las muchas cosas que me enseñó correr, es que entendí que somos unos privilegiados de la vida. Entonces, el tener la oportunidad de correr en Tokio, estar allá, haciendo un desafío, o sea, ¿No había nervios, ponte tú? ¿No había susto de decir no lo voy a lograr? ¿O lo que hablábamos antes, tras cámara, el síndrome del impostor? Mira, hasta ese momento no. En general yo como que está... A ver, cuando partió el desafío yo llevaba 10 maratones, todas bajo 3 horas. Mi mejor marcador era 32, mi peor marca 2.53. Yeah, o sea, tampoco era como claro. ¿Cuál era como dónde tenía como ciertas aprensiones? Obviamente entre Boston y Londres, porque tenían serie de diferencias, y era Londres particularmente. Y obviamente Nueva York, esas última, 3 maratones en 6-7 semanas, pero era, claro, Nueva York y Londres, que eran las dos que terminaban cada ciclo. Pero siempre mi temor fue no terminar bajo 3 horas. Y dije, si esto no anda... Es súper interesante porque vamos a ir viendo a medida que avanza la conversación cómo los temores al final eran por otra cosa, tenían que ser por otra cosa porque las cosas se dieron de forma diferente. O sea, nunca se había lo planificado y eso es muy bonito. Bueno. Y claro, ahora, Tokio era mi primer maratón, llegué era la más... Seguía siendo como un ciclo normal. Había corrido el segundo semestre del 2017, esta era la primera maratón del 2018, por lo tanto, Tokio no había tanta... Sí, mucha adrenalina, feliz de estar ahí, además me encantó la cultura, un poco toda esta anécdota o detalles que tú cuentas, era muy interesante. Si bien yo ya venía como en algo más de la conexión espiritual, que de hecho cuando corrí ahora por segunda vez Tokio el 2023 la sentí mucho más, uno ya siente como esa diferencia entre el público que hay en Londres o Nueva York versus el público que está en Tokio. Pero sí había nerviosismo, o sea, porque había mucha gente mirando esto, obviamente, y por más que uno diga, oye, esto es para mí, no hay ningún problema. Está expuesto igual. Sí. Y eso al final es expresión sí. Y... Es rica, pero expresión. Expresión, sí, expresión. Ya, espérate, te quiero llevar al tiro a Boston porque yo creo que Boston va a ser un capítulo importante. Entonces, estábamos hablando de que corrís Tokio. Quiero saltarme el resultado, ¿cachai? Porque sabemos que es bueno. En el libro lo pueden ver. Pero llegáis a Boston seguro, confiado, llegáis tranquilo. Uh-huh. Y voy a tirar un spoiler. En Boston no se dan las cosas como este hombre tenía planeadas. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero llevarte a la segunda cosa. La primera lección era partir. Y la segunda lección es qué hacís cuando las cosas no se dan como lo planificaste, cuando la vida te sorprende, ¿qué pasa con eso? Cuéntanos esa historia de qué es lo que fue Boston. A ver, Boston fue un capítulo en su momento, un golpe a la realidad muy... Más que la realidad, como un darse cuenta de lo frágil que es todo. Porque, claro, venía de Tokio muy bien. Iba a Boston una carrera que además para mí era muy especial. Boston tiene una onda increíble. Claro, y tiene un componente muy especial entre los corredores porque es la única maratón que hay que clasificar para ir. Se puede ir de otra manera, pero es muy difícil para través de una agencia, pero hay muy pocos cupos. Pero hay que clasificar. Entonces, para todos los que corremos, ir a Boston equivale, para que se haga fácil una idea a las personas, es como los Juegos Olímpicos del maratonista. Es eso. O sea, es un momento muy importante. Es muy difícil ir. Los tiempos que te exigen son muy difíciles. O sea, no corre cualquiera. No corre cualquiera. Además, tiene el maratón más antiguo del mundo. Tiene muchos elementos. ¿Cuántos años tiene? Es de 1896. O sea, entonces... de cosas. Sí.
y van en la versión 128 ahora, si no me equivoco. Y además yo tengo una fundación donde becamos a personas para que vayan a correr Boston. Claro. Por lo tanto, era una maratón para mí importante. Muy cerca. Entonces, pero siempre con la tranquilidad de que corría a Boston, ya lo había hecho. Eso es importante. De las 6, la única que no conocía era Tokio. Entonces, mira. Entonces para mí, correr Tokio ya fue un check en el sentido de que ahora iba a maratones que ya había corrido. Claro. O sea, más confiado aún. Claro, las conocía. Y Boston, con este nivel emocional de cercanía, obviamente tranquilo. Pero pasaron cosas que no tenía consideradas en mi planificación, obviamente. Y me tocó un clima muy difícil. Me tocó mucha lluvia, un temporal los días previos que se pensó en suspender. Yo tuve una reunión por el tema de la fundación con los organizadores del maratón y dijeron, hemos estado a punto de suspender. De bajar todo. Claro, había mucha lluvia. Pero eso es normal. O sea, ¿cómo puede ser que hay, no sé, 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 personas, todos se juntan y de repente hay un clima tan... ¿Por qué no lo hacen en verano? No sé. Sí, a ver. En general en estas maratones corren entre 35.000 a 50.000 personas. Ese es como el promedio. Claro, porque tú me estás diciendo que son condiciones eventos climáticas hardcore. Son eventos importantes. ¿Ya? En la ciudad son eventos muy importantes. Solo maratón. A diferencia de lo que ocurre acá en Santiago, que corren 3 distancias y juntan 30.000 personas, allá solo son 42 kilómetros. Y se hacen en primavera y otoño porque el calor es fatal. O sea es tan peligroso, o muy peligroso. Por el calor la gente se muere mucho. O sea, hay un riesgo importante de deshidratación. Ok, perfecto. Ya. Entonces normalmente es primavera y otoño. Claro. Y por lo tanto, normalmente hay buen clima. Normalmente. Pero te pueden tocar situaciones que un año hizo mucho calor, que un año hizo mucho frío. Puede ser dentro de la historia. Porque exacto. Y este año fue... Y ese año tocó lluvia, tormenta, que fueron los días previos. De hecho, el día de la carrera, el día lunes, Boston tiene como su circuito, parte en las afueras de Boston. Esto es como partir en Casablanca. Entonces te llevan en un bus... imagínate que te pasen a buscar a Plaza de Armas, no tengo idea, a La Moneda, y te llevan en buses al punto de partida. Y uno veía agua-nieve, veía nieve de los días anteriores, mucho frío. Y me pasó algo que en realidad fue mala suerte, que cuando salí del hotel eran estas puertas. Yo salí obviamente con bolsas de agua, abrigado. Pero cuando cuando salgo del hotel hacia el bus, para tomar el bus, estaba muy cerca del lugar donde solamente me podía ir caminando porque estaba incluso cerrado. Entra como un chiflón de viento, me levanta los plásticos y me mojo a las 6 de la mañana y la carrera partía a las 10 de la mañana. Claro, y eso para cualquier persona puede ser una incomodidad, pero para un maratonista, claro, a 3 horas de correr... Claro, pero yo siempre soy muy positivo, así que dije, bueno... Pero objetivamente eso es un tema. ¿Ser tan positivo? No, el que te hayas mojado sí, 3 horas antes. Claro, no. Fue un gran tema. Sí, pues. Y eso hizo que me enfriara. Me empezó a dar mucho frío en el bus. Después, cuando llegué allá, me acuerdo que allá estaba lloviendo, así que me iba a meter a los baños químicos para dejar de mojar, porque estaba todo húmedo, era bien incómodo. Empecé a comer porque nunca tengo hambre. Y finalmente parte la carrera. Yo parto con siempre, cuando hace mucho frío, uno parte como con más cosas, después va botando ropa. Así que parto con un par de protecciones. En algún momento me las saco porque quedé con una polera de algodón, que era más incómoda, pero con mucho frío, y kilómetro 8 me dan ganas de ir al baño. Y eso nunca me había pasado en una carrera. Nunca. O sea, te empezaste a descompensar por todos lados. Me empecé a descompensar por todos lados. Y ahí me terminé como de enfriar. Me acuerdo que salí, no me sentía bien. Seguí corriendo. Obviamente estaba con un desafío, estaba con todo este proyecto. ¿Qué pensabas? Y eso te iba a preguntar. No, yo decía... Vamos, esto... Ya, estoy incómodo, pero nada más. No, nada más. O sea, acá hay que seguir adelante. Y yo creo que llamamos en el kilómetro 15, o por ahí 16, ya me empezó a sentir no muy bien. Y me acuerdo, tengo la imagen de empezar a ver... Me pasaron 2 cosas. Uno, que perdí la noción más o menos por los kilómetros en que estaba. Y ya como que en el momento me di cuenta que no... Chuta. ¿Dónde estoy? Estoy en el kilómetro 2 o en el 20, y como que empecé a ver como en cámara lenta, y ahí como que dije, what the fuck, acá hay algo importante. Algo está pasando. Se me vino a la cabeza la
la película Everest, que la he visto hace poco, no sé por qué. Y está cagado frío. Y me acuerdo perfecto de esa imagen cuando están como con un principio de hipotermia o una hipotermia y se empieza a sacar la ropa, como que empiezan a perder como la... Claro, o alguien se saca la ropa y no me acuerdo exactamente cómo era la escena. Y dije, ya no, esto es... Claro. Y ahí finalmente empezó a buscar un punto de tensión, no encuentro, hasta que veo una ambulancia, paso, estaba lloviendo, baja el vidrio el chofer de la ambulancia y yo le voy a hablar, la mandíbula congelada, si no voy a hablar, me hace entrar por atrás de la ambulancia, que me saque la polera, me pone como estas mantas térmicas y en ese momento me pone estos saturómetros y no me lo podía poner porque yo tiritaba tanto que salía... Y ahí me logra hacer como un par de mediciones. Me dice, tienes principio de hipotermia, así que no puedes seguir corriendo. ¿Y eso qué kilómetro era? 18. Y yo dije, no. No puedo. No, es que estoy en un desafío, tengo que seguir corriendo. No, mijo. No te autorizo a que sigas corriendo. No puedes seguir corriendo. Yo, que no me estás entendiendo. O sea, no puedo abandonar una carrera. O sea, no, me dijo. Y ahí, bueno, también dije, obviamente hay cosas más importantes en la vida que correr, que después se reforzó esto en Londres, después lo vamos a conversar. Y tuve que abandonar. Tuve que abandonar en Boston. Me empecé a sentir bien a los 20. Bueno, y ahí pide autorización para mover, no podía mover la ambulancia porque estaba para cosas graves. Y ahí pide autorización y me lleva a un punto de tensión donde era un campo de batalla, lleno de personas, todos... Mucha gente, muchos con hipotermia, ha sido el maratón histórico de gente retirada y específicamente gente que corría muy bien, porque tenemos poca grasa, no tenemos una tolerancia al frío. Y claro, yo después nos llevan en un bus, estamos, los que son de Boston, estaba a la altura, o los que conocen Boston, estaba a la altura de una universidad bien conocida de emprendimiento que se llama Babson, que tiene programas de emprendimiento bien conocidos. Y ahí estaban los buses y nos llevaron después al punto de... Pero ya a esa altura yo un poquito más recuperado. Espérate, tú ibas recuperado de cuerpo. ¿Pero qué pasa con la cabeza? No, olvídate. O sea, porque te quedaban 4 maratones. O sea, pero en ese momento, claro, era... Sí, eso es lo que me llama la atención a mí. ¿Cachai? ¿Qué hago ahora? O sea, esto se fue a la cresta. O sea, tenía planificado A y salió Z. O sea, claro, salió gamma. O sea, ¿Qué es lo que pasa dentro de tu cabeza? Estaba súper frustrado, estaba preocupado, estaba contrariado, no sabía qué hacer, me sentía mal además, me sentía mal emocionalmente, físicamente tampoco estaba a mi 100, obviamente. Tampoco tenía, o sea, ni siquiera era tomar la decisión de qué hacía con el proyecto, ni siquiera sabía si iba a poder correr en Londres. Que era la siguiente. Que era 6 días después. O sea, no sabía si... o sea, primero era ver si me podía recuperar para intentar correr Londres. Si es que mi decisión era seguir con el proyecto, porque también en un momento dije, me vuelvo a Chile. O sea, eso se acabó ya. ¿Sentiste que cuál era la sensación como emocional en ese momento? ¿Derrota? ¿Fracaso? Pero mira, tengo que ser bien honesto contigo. Si me pasó por la cabeza o me pasó por la cabeza no seguir con el desafío, fue muy poco. Siempre como que bien resiliente, como que... ¿Y cuál fue el fantasma? ¿Cuál fue el miedo? ¿Cuál fue el sentimiento negativo que había que expulsar para poder seguir? Primero, el que uno pierde la confianza. O sea, porque oye, venía como campeón, 11 maratones, y ahora, después digo, ¿seré capaz de terminar un maratón ahora? Porque entran todas las dudas, todos los cuestionamientos. Todo. Obviamente compromisos, también cosas prácticas con los auspiciadores. Plata, bueno. Todo. Directamente recursos. Claro, recursos. Bueno, yo llevé a alguien que me grababa, entonces quería registrar esto, pero no en este contexto, no con esta historia en ese momento. Obviamente mi ego lo tuve que guardar en la billetera, lo hice, lo aplasté y lo guardé en la billetera
porque fue súper duro, fue muy duro. Además muy duro no solamente porque esto tuvo como distintas emociones. Por un lado, abandono, súper difícil. Me contacto con mi familia para decirle que estoy bien, pero por un lado tranquilo de que tomé una buena decisión, creo, pensando en que esto, no sé, el fin no justifica los medios. O sea, como que también mi salud era obviamente lo principal ante todo y siempre lo sigue siendo. Entonces como que como que va como... Esto esto, y creo que nunca lo había contado, pero durante el proceso del bus de Babson a Boston, el que iba al lado mío era una persona, un gringo que había corrido en 2 horas 20, pura gente, y como que tú decís, ya, ¿sabes qué? Por último, encuentro un consuelo en el resto, como que uno se empieza a apoyar en el fracaso del otro y dice, ya, somos varios, no estoy solo, y eso estoy en el promedio. Como que ya, pero después uno llega al hotel, yo estaba en el hotel de la organización, y empieza a ver a todos con las medallas, porque obviamente, no sé, gente que llegó. 18.000 personas llegaron, no sé, o muchos llegaron, y estáis todo el día viendo a personas, celebrando. Yo estoy con amigos cercanos allá, que también, y que obviamente un mérito gigante, y en esta maratón épica, y todo hablando de que terminaban este día, y yo así como... Entonces ese día fue súper duro. Fue súper duro porque además no me sentía bien. Pero en algún momento, bueno, ahí al otro día salgo a correr. No, al otro día no corrí. A los 2 días salgo a correr en Boston, que era como el último día antes de irme a Londres, en teoría, porque tenía todo organizado para irme a Londres. Ya no me sentí tan mal. Y ahí hablé con un amigo, que es psiquiatra, maratonista, un psiquiatra bien reconocido, y me dice algo que fue bueno, un poco duro en algún sentido, pero me dice, mira, esto igual que el tenis. Ahora viene el segundo servicio. No hagáis doble falta. Ok, vamos a Londres. Terminemos, estoy a 6 días. Ya. Yo no sé qué hubiese pasado si hubiese tenido mucho tiempo para pensar. O sea, si Londres venía un mes después, no sé qué hubiese pasado. Pero estoy a 6 días. Tenía ahí el miedo de que pudiste haber caído en un bucle de pensamientos que te hubieran hundido. Claro, y no sé, quizás hubiese llegado acá, me hubiese juntado con mi auspiciador y me hubiesen dicho, oye, ¿sabes qué? Bájate. O podría haber pasado muchas cosas. Tú no puedes parar. Acá era como, que seguir. Estoy a 6 días, ya, tengo todo ya programado, todo estructurado para ir. Vamos, veamos qué sale de esto. Que ni siquiera fue una opción. Tú lo estás planteando como opción, como que vamos. No, es que vamos. Vamos, ¿sí? Vamos. Y ya, y después de Londres decíamos, era como, no hay mucho tiempo tampoco para pensar en esta situación como de crisis. Lo cual fue bueno. Sí, fue bueno. Sí, no hay mucho tiempo para avanzar y veamos qué sale de Londres y ahí con más información. Esto es como, es como, apostemos un poquito más, pero y veamos qué resulta esto, pero entendiendo que... Ya, espérate, y eso tú lo decidí el día 2. El día 2. ¿Qué pasa con esos 4 días que quedan? Primero le escribo a todos mis amigos que iban a ir a correr a Londres, a ese grupo partido, teníamos un grupo de WhatsApp, le digo a un amigo para que les diga, no me pregunten nada de Boston. Mi cabeza está en Londres. Déjame correr Londres y después hablemos de Boston. Pero ahora Boston ya no existe en mi cabeza. Ya pasó lo que pasó. Fue un desafío mental sacárselo. Me lo saqué. Me lo tuve que sacar. Dije, de alguna manera me tengo que... Ahora fue bien complejo. No te lo cuento así, pero obviamente aparecía. Porque además Londres también previamente tuvo muchas dificultades. Primero, no me sentía bien. Nunca me sentía pleno. O sea, además que primera vez que iba a correr después de 6 días. En Londres un calor. Yo, además que, bueno, eso es importante. Yo el frío como que nunca tuve tema con el frío. Siempre lo manejé bien. Había corrido con frío, pero el calor realmente me molesta. Y yo estaba en Londres un jueves, y era el jueves más caluroso, el jueves 20 de abril más caluroso de la historia. Viernes 21 de abril más caluroso de la historia. Y yo decía, y se proyectaban 25, 26 grados, que es brutal para correr. Y yo, dándole vuelta a esto, que iba a correr con calor. O sea, de pasar de esto del frío a un calor. Wow. De un extremo al otro. De un extremo al otro. Y ahí pasaron 2 cosas en ese proceso. Siempre con una actitud
positiva, así. Pero esa actitud A tope. te la tenías que forzar también. Sí. O sea, no era una actitud así como que salía natural. No, pero sí como también como decretando y proyectando lo que quiero ser, ¿cachai? O sea, como quiero que esto resulte, estoy bien, lo voy a lograr, tengo las herramientas para lograrlo. Y ahí pasaron dos cosas que para mí fueron como interesantes. Uno, que un día salgo a entrenar, cierro los ojos y empiezo a correr con los ojos cerrados para conectarme. Esto ya en Londres. En Londres. Con Así, calor. con calor. Con el fantasma y el miedo del calor y todo. Pero dije, ¿sabes qué? Y no sé por qué se me ocurrió, cerré los ojos y dije, necesito conectarme. Volver a sentir lo que es como, volver a la esencia de correr, a lo que es correr más allá de los desafíos, más allá del tiempo, de este proyecto. Como, yo estoy acá porque me gusta, esto me gusta. Es mi estilo de vida. Necesito conectarme como con el juego, no con el proyecto, sino como conectarme con, no sé, pues como cuando jugáis tenis de chico y después no, anda, ¿por qué jugáis tenis? Porque yo lo pasaba bien en el frontón. Sí. Es como, y eso, y otro tema muy importante que para mí fue súper interesante y bueno, y algo que trato de hacer, de volver a de vivir conectado con realmente la esencia de lo que uno hace, más allá de todas las exigencias que hay alrededor de cada proyecto que uno hace y cada desafío que uno hace, que uno le exige resultados, exige retornos, uno mismo quiere entregarle a todo lo que todos los otros esperan. ¿Cachai? Estamos como en esa lógica, pues, siempre. Entonces, como trato también ahora, no, pues, ¿qué es lo mío? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Dónde está esa esencia de lo que yo hago? ¿Por qué entrego energía a algo? ¿Por qué le dedico tiempo a esto? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay dentro de mí que hace que yo tenga este desafío, este emprendimiento? Para mí, como que eso ha sido un elemento muy importante como, y que lo empecé como a ver ahí. Yo otro punto es que estaba en el metro, en un cambio de línea. En Londres las líneas son muy antiguas, entonces hay pocos sensores y tienen varios pisos. Y veo una familia que van con un niño en un coche, en ese momento de la edad de mi hijo mayor, de Agustín, que tenía unos 2 o 3 años, este niñito, y tenía problemas motores. Entonces era bien complejo más todo lo que tenían que hacer, pero con un nivel de entrega y felicidad absoluto. O sea, en ningún momento como que uno los vio, obviamente fue circunstancial, probablemente como todos con las dificultades les pesa, pero ahí yo me dije, veo a esta familia con una actitud increíble y yo estoy frustrado porque no terminé un maratón. No. Contextualicemos también. O sea, sí. Calibremos, sí. O sea, no puede ser que mi frustración y todo este drama sea porque no terminé un maratón. Claro. O sea, es broma. Es como... y más encima estoy en Londres. Y se reduce. No, o sea, es que en realidad... Qué buen ejercicio, qué buen ejercicio. En realidad, no puedo... No puedo transmitir esto. Esto no puede ser un drama. Esto es parte de la vida. Estas son las dificultades que todos tenemos que enfrentar en distintas dimensiones de la vida. Para mí es como algo... Es personal, pero también es laboral. O sea, era como un proyecto que tenía un fondo, un propósito, un objetivo, más allá de que no tenía un objetivo financiero, pero era un proyecto. Entonces... contextualizar creo que es súper relevante en la vida. Sí, y darse cuenta que uno emocionalmente puede estar súper sobredimensionando y que cuando veis una realidad así es como... y te ubicáis. Y te ubicáis. Te ubicáis rápido. Exactamente. Súper rápido. Entonces, como que eso también dije, wow. Eso sirvió. Y mi proyecto se humanizó. Y fue súper lindo lo que pasó, porque finalmente corrí Londres con mucho calor, terminé. Ha sido la única vez que he llorado en la meta. Nunca antes había llorado y después no lo he hecho. Londres. De Londres. Me saqué toda esa presión o todo ese... Claro, porque fue un riesgo de quizás perder la fe en ti, güey. Eso estoy pensando. Era un all-in. O sea, yo... Estaba ahí para adentro, ¿no? Si no terminaba, probablemente... Estaba ahí entregado.
quizás hasta nunca más corría, no tengo idea, me frustraba, pero finalmente entendí que la vida es así. La vida es con fracaso, todos fracasamos. El fracaso es parte del proceso de éxito. Y el que diga que no fracasó es porque el fracaso está muy mal visto. Y nadie quiere hablar de sus sombras, sus errores y sus miedos. Lo que pasa es que acá yo no tenía opción porque estaba súper expuesto. Pero probablemente si tú me vas a elegir, prefiero que nadie sepa. ¿No? O sea, hoy día sí porque lo entiendo, lo aprendí. Como una enseñanza. Lo veo desde otra perspectiva, pero en ese momento... sí, claro. Pero, pero es un tema efectivamente un tema de valentía. Sí, pero la vida siento que nos va mostrando estos caminos y es importante hacer la reflexión y el análisis de todos estos fracasos, de todos estos problemas, todas estas dificultades. No tratar de esconderla, ni ocultarla, ni guardarla. Son dolores que hay que... Abrazar. Hay que abrazar, sí. ¿Y qué pasa cuando tú abrazas y eso hay un refortalecimiento, ¿cachai? ¿Viviste eso? O sea, el hecho de decir, ¿sabéis que sí? Efectivamente, estoy así, estoy triste, dudo de mí, me pasa esto. Y desde ahí tomo una decisión, salgo adelante y efectivamente lográis éxito. Totalmente. Se revierte. Totalmente. Se resignifica. Totalmente. Y el proyecto cambió. O sea, el proyecto tomó otro matiz. Las personas lo empezaron a ver desde otra perspectiva. Yo cambié. Fue todo. O sea, fue como un reestructurar esto meterlo a la lavadora es como... Pero metiste lavé una polera azul y salió blanca. ¿Cachai? Entonces... Se reconfiguraron muchas cosas a partir del dolor. A partir del dolor se reconfiguraron muchas cosas. Y también lo percibió así mucha gente y que ha sido lo bonito de este proyecto. Y han salido grandes cosas en la historia a raíz del dolor. Así que no lo tenemos que ver como algo 100% negativo. No, yo no lo veo. Es que yo creo que hay una tendencia a querer saltarse el dolor. Porque nadie quiere... Porque es difícil. Nuestra naturaleza es así, claro. Pero yo creo que es parte de nuestra evolución. Sí, es parte de cómo nosotros evolucionamos como personas, como almas. Y estamos todo el tiempo tratando de protegernos y proteger al otro, a nuestros hijos, de que no le pase nada, de que no viva nada, pero son parte de nuestra evolución. Y yo creo que son cosas que tenemos que vivir. Estamos acá para eso, para evolucionar, para ser mejores personas, para entender las cosas de una manera distinta. Y creo que plantear, o cómo se planteó el problema de Boston, para mí fue un regalo de la vida. O sea, no terminó en un libro, reconfiguró todo. No sé qué hubiese pasado, obviamente, pero creo que nunca con el nivel de... No sé si la palabra correcta es impacto, pero sí de profundidad o de poder entregar ciertos mensajes que hubiese pasado si sale todo bien. Claro. Si esto termina, ok, alguien que corre las 6 maratones, te felicito, súper bien, buen logro. Pero creo que esto es lo que más llama la atención de ese año. El hecho de que chuta, a todos fracasamos, a todos nos va mal, todos tenemos imponderables, todos tenemos dolores. Y es como... Sí, esa es la vida. Y lo más loco que donde hay amor, hay dolor. En algo que uno quiere tanto, que ama tanto y que haya dolor, pero no se puede... Son cosas que van de la mano. Cuando uno hace algo que ama, o está con alguien que ama, el dolor está al lado. Está al lado, porque todo uno es sensible a todo eso, a todo lo que pasa. Probablemente si a mí no me hubiese importado correr o nada, hay mucha gente que no ha terminado maratón y que les da lo mismo porque a lo mejor lo intentó, porque quizás no hay ese amor. Entonces, reconfigurar ese amor en base al dolor fue súper potente. Fue muy potente un poco para cómo veo hoy día el correr y la vida en general. Dentro de muchas otras cosas, obviamente. Vamos a hacer una pausa porque recién llevamos 3 ciudades y vamos a dejar este capítulo hasta acá. ¿Ya?
Así que te doy las gracias, Gonzalo, por venir a Negocio del Futuro y vamos a seguir la parte 2.